Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión asíncrona de la semana número 6, referente a las medidas de dispersión, en la cual pues inicialmente pues se había revisado lo referente a pues unos cuantos ejercicios, sobre todo para datos, en este caso que eran no agrupados y datos directos. ¿Sí? Para este ejercicio pues vamos a utilizar uno de los ejercicios que ya teníamos antes definidos para realizar los mismos aplicando lo que habíamos visto. De hecho, pues el único cambio que hay con respecto al, al anterior cálculo es lo referente a que pues nosotros aquí utilizamos el X sub I, que en este caso el X sub I venía a ser referente a la marca de la clase. Y la marca de la clase obviamente es referente pues a indicarnos en un intervalo para datos agrupados lo que corresponde al límite superior más límite inferior más límite superior dividido para 2. De tal forma que nosotros aquí podemos calcular dichos elementos tanto para la varianza y la desviación estándar, la desviación media, podemos utilizar o pues nuestros cálculos van a basar la información en este tipo de elementos. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta este tipo de cálculos, sobre todo a la hora de realizar nuestros debidos, sobre todo nuestros debidos cálculos para la desviación medio estándar. Un poco pues voy a compartir antes de empezar la parte esta de las fórmulas que nosotros tenemos para calcular y pues basándonos un poco pues en la desviación media. Aquí nos dice que obviamente si yo quiero calcular la desviación media vendría a ser el valor absoluto de la XM o X media, que significa el X sub I, o en este caso la marca de la clase menos la media. Una vez que yo tengo todos estos valores, yo puedo obtener mi valor para la desviación media. Si vamos un poco más adelante para la varianza, nos damos cuenta que también lo hace con este mismo valor en el caso que tenemos aquí, en el caso de para la varianza, ¿sí? Y pues es muy similar para los datos no agrupados, pero hace referencia a este valor XM o la marca de la clase, la X sub I que tenemos en nuestro ejercicio, el cual nos va a permitir realizar el cálculo para la varianza. Y para, obviamente, la desviación estándar no es más que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, voy a proceder a realizar este cálculo para el ejercicio que tenemos definido aquí. ¿Sí? En primera instancia, pues vamos a hacer el cálculo de el X sub I por la frecuencia, ¿no? Ojo, aquí pues había una aclaración que era el N sub I también era otra forma de representar a la frecuencia, también representa el número de repeticiones o veces que ese intervalo fue encontrado, de tal forma que nosotros podamos determinar ¿sí? Cuántas veces o cuántos valores hay en ese intervalo y pues ese se denominaba la frecuencia, ¿no? Entonces aquí lo primero que hacía es calcular los elementos, ¿sí? Referentes a la marca de la clase, que era el X sub I, por el N sub I. Aquí de igual forma nosotros para calcular este siguiente parámetro, recordemos que para el siguiente elemento nosotros necesitamos calcular nuestros valores verificando obviamente cada uno de los datos. Aquí sería el X sub I, en este caso vendría a ser el valor que tengo aquí, ¿sí? Menos el valor de la media, ¿no? Perdón, el X sub I sería este de aquí, lo seleccioné de forma incorrecta, ¿sí? Entonces calculamos y tenemos nuestros valores. Y para, obviamente, calcular la varianza nos pide que realicemos dicho cálculo verificando la información que tenemos referente a nuestra frecuencia, ¿no?
Entonces aquí procedemos a realizar el cálculo del valor que tenemos aquí elevado, obviamente, al cuadrado. ¿Sí? Y este valor sí vamos a obtenerle la sumatoria, lo cual va a ser nuestro primer valor a obtener, ¿no? Aquí, de acuerdo a la fórmula que nosotros habíamos obtenido, pues nos damos cuenta que en nuestro ejercicio, pues, para los datos que tenemos aquí, es importante que, obviamente, nosotros encontremos nuestros resultados de esta forma, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir, este valor va a ser igual al valor de por cada valor de frecuencia, ¿no? El n sub i que representaba la frecuencia. Entonces aquí ya calculo mis datos, hago la sumatoria, ¿sí? Y aquí ya puedo obtener la varianza. Y la varianza, de acuerdo a la fórmula que teníamos, era el valor que tengo aquí dividido, para n menos 1, ¿no? Entonces sería igual al valor que tengo aquí dividido para n menos 1. En este caso n vendría a ser nuestro valor de 40, ¿sí? El valor que tengo aquí de 40 menos 1. Y esto representaría a mi varianza, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros obtenemos la varianza de nuestros datos agrupados, ¿sí? Y pues para obtener la desviación estándar, debemos obtener la raíz. Entonces obtenemos para la desviación estándar nada más que la raíz de la varianza, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra desviación estándar, que vendrían a ser 66.56 con respecto a nuestros valores, ¿sí? Para la desviación media, si quisiera calcular aquí la desviación media, ¿sí? Pongamos la desviación media, pues no, nada más que tenía que recordar la fórmula, que era, obviamente, el valor absoluto de todos o de cada uno de estos valores, ¿no? Y la suma de los mismos. Fijémonos un poco en la fórmula de la desviación media. Aquí está la varianza. Si nos fijamos en la desviación media, nos damos cuenta que para la desviación media de mis valores, todos son basados en la información que tengo de el valor absoluto de la resta entre X, la marca de la clase menos la media dividido para n, y eso multiplicado por la frecuencia. Es decir, si yo quiero hacer o calcular la desviación media para este caso, ¿sí? Yo debo realizar, primero voy a insertar una columna extra aquí para poder hacer esto. Y aquí voy a calcular la desviación media, que no era más que el valor absoluto de este valor que tenía aquí, el valor absoluto de este valor, y la suma de todos esos valores, obviamente multiplicados por la frecuencia. Voy a poner aquí otra columna más. Sí, otra columna más, y esto igual al valor este multiplicado por cada valor de frecuencia. Este valor que tengo aquí multiplicado para cada valor de frecuencia, ¿sí? Y obviamente, todos esos valores, la suma de los mismos, ¿sí? La suma de los mismos, que vendría a darme este valor, lo que hacía es realizar la división de este valor para el valor de n, que en este caso era el valor de 40.
y con esto obtenía el valor de la desviación media, ¿sí? Es importante y cabe recalcar que para todos estos cálculos, un poco pues para que nos quede un poco más claro, le voy a copiar y dejarle este parámetro, ¿sí? Sí, voy a copiar el parámetro de la desviación media para que nos quede un poco más claro aquí. Sí, voy a ponerle aquí el valor de la desviación media. Un segundito. Con el objetivo de que pues quedemos en sí pues de acuerdo con tener los mismos datos de nuestras fórmulas, ¿no? Entonces es importante sobre todo tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este tipo de elementos, pues sobre todo tener la posibilidad de que pues nuestros datos puedan ser especificados de una forma bastante adecuada, ¿sí? A ver. Aquí le voy a pegar este valor correspondiente a, digamos, mi módulo de la X media en este caso, ¿no? Un tanto para pues que quede sobre todo un poco establecido lo que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Ok, entonces aquí sería el X por X media, me faltó el simbolito que está en la parte superior de la X. ¿Sí? Pero pues con esto pues nosotros ya podemos tener que es referente al módulo. Y este de aquí vendría a ser el mismo que tengo en la parte para poder realizar el cálculo de nuestros valores. ¿Sí? Voy a cambiarle de fuente para que esté más pequeño y poder mostrar. Vendría a ser la frecuencia multiplicado por cada valor que nosotros tenemos aquí, de X por X media, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros obtenemos la desviación media y la calculamos utilizando estas columnas, sobre todo auxiliares. Es importante y sobre todo tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este tipo de elementos, pues obviamente tratar de crear columnas extras en las cuales podamos utilizar como auxiliares para nuestro cálculo. Esto sobre todo va a permitir que nosotros tengamos la posibilidad de pues ir marcando, ¿no? En caso de que pues no tuviese la posibilidad de insertar este tipo de elementos, puedo poner aquí en las columnas, pues especificar algo como esto, ¿no? Por ejemplo, sería frecuencia sub i, digamos frecuencia sub i, digamos por el valor absoluto, que sé yo, absoluto de X sub i menos X media, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí pues está un poco más claro. Si es que yo quisiera establecer o poner un nombre de columna de esa forma, pues con el objetivo de indicar
qué es lo que voy a calcular, ¿no? Entonces, esto sería importante, sobre todo una recomendación cuando ustedes creen una tabla de distribución de frecuencias, indicar sobre todo este tipo de elementos a la hora de nosotros crear las mismas. Ok, entonces, eso sería con respecto a los ejercicios para datos agrupados. No es complejo, lo único que tenemos es que seguir la misma directriz que nosotros hicimos para los datos directos, para los datos eh, agrupados, tomando en cuenta estas fórmulas que tenemos aquí, ¿no? Para la desviación media, para la varianza y obviamente para la desviación típico estándar, que no es más que sacar la raíz cuadrada a la varianza. Con esto, pues, nosotros tendríamos la posibilidad de, pues, realizar o calcular de una manera mucho más sencilla nuestros datos. Ok, vamos a revisar como parte de esta siguiente semana, pues vamos a revisar un poco lo referente a pues las medidas de posición, ¿sí? Y con respecto a las medidas de posición, vamos a ver la siguiente teoría, ¿sí? Cabe indicar que este ejercicio que acabo de realizar lo voy a subir en la semana 6 como un elemento, como ejercicio resuelto, para que ustedes tengan como material didáctico, sobre todo para sus tareas a realizar. Algo también que cabe indicar, la compañera representante del curso me indicó que había sobre todo un error en la parte de los ejercicios a realizar. Yo corregí esto en la tarea número 6 y obviamente algunas personas ya habían realizado, ¿sí? Por esta vez, pues, no habría ningún inconveniente los ejercicios que hicieron, porque yo cambié, más que todo cambio con el objetivo principal de que los ejercicios sean referentes a la materia o sobre todo al tema que estamos viendo. Me parece que algunos eran de la anterior semana, de la semana 5, las medidas de tendencia central. Entonces es importante que nosotros revisemos la parte de medidas de dispersión en este caso, pero bueno, quienes enviaron no habría ningún inconveniente, pues se va a calificar de acuerdo a eso, pero sí sería importante que lo tomen en cuenta para la realización de ejercicios o prácticas, ¿no? Entonces, si algunos ya enviaron una tarea con las anteriores enunciados y ejercicios, pues no importa. Igual se los va a calificar, no habría ningún inconveniente, pero sí se deberían realizar por lo menos a modo de práctica, con el objetivo de que puedan ustedes realizar la práctica de la semana correspondiente, ¿sí? Eso es importante que siempre nosotros lo hagamos y pues de esa forma pues quedaría a su criterio pues que lo hagan. Entonces pues no habría ningún inconveniente con la tarea, se calificaría pues los elementos o los ejercicios que hicieron, obviamente por un error que cometí a la hora de formular qué ejercicios debieron realizarse, ¿sí? Ok, vamos a ver las medidas de posición y de forma, y aquí vamos a revisar lo referente a los percentiles, deciles y cuartiles, sobre todo con el aspecto importante de que estos nos van a permitir, sobre todo, determinar ciertos aspectos muy importantes con respecto a dónde recaen nuestros datos o ciertos elementos que nos van a permitir tomar decisiones con respecto a nuestros datos. Las medidas de posición u orden, muy importante. Vamos a tener en las medidas de posición, se dividen en conjuntos de datos, en grupos de un mismo número de individuos. Entonces, por lo general, lo que trata de hacer estas medidas es dividir a nuestros datos y decir o permitir establecer elementos que nos den cuál es un valor que determine dicha posición y cómo analizar en base a esa posición. Vamos a tener medidas de posición como cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles van a dividir en 4 partes, los deciles van a dividir en 10 partes a nuestros datos y los percentiles van a dividir en 100 datos, ¿sí? Aquí podemos ver ciertos elementos con los cuartiles. Al decir que nosotros tenemos cuartiles, deciles y percentiles, si tenemos cuartiles, podemos tener 3 cuartiles. El cuartil 1, que representa los datos que van de 0 hasta 25.
el cuartil 2, que irían los datos desde 26 hasta 50, y el cuartil 1 de 0 a 25, el cuartil 2 de 0 a 50, el cuartil 2, el cuartil 3 tenemos datos desde el 51 al 75 y el cuartil 3 del 75 al 100. Entonces, como podemos ver, se dividen los datos. Algo importante, sobre todo cuando hablamos de cuartiles, deciles y percentiles, cuando nosotros vemos datos divididos en ciertos elementos, podemos darnos cuenta que cuando hablamos del decil, el decil o los deciles, vamos a tener, el número de deciles van a ser 9, ¿sí? El número de cuartiles va a ser 3 y el número de percentiles va a ser 99, ¿sí? Esta equivalencia, sobre todo, nos permite decir que los deciles, cuartiles y percentiles son elementos que se pueden calcular a través de dichos elementos o pues ciertas técnicas a la hora de nosotros realizar. Por ejemplo, dice que cuando hablamos del decil 1, estamos hablando de un percentil 10. Cuando hablamos del decil 2, hablamos de un percentil 20. Cuando hablamos del cuartil 1, hablamos de un percentil 25. Cuando hablamos de un cuartil 2, hablamos de un percentil 50 y son equivalentes de estos datos. Algo importante, sobre todo cuando hablamos de los cuartiles, deciles y percentiles, al hablar del cuartil 2, al hablar del decil 5 y del percentil 50, estamos hablando de la mitad de nuestros datos. Entonces, estos elementos, como el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50, van a ser datos que nos van a permitir determinar la mitad de mi muestra, ¿no? Mis datos están organizados o toda mi observación de datos los tengo y pues divido en ciertos elementos como estos y pues algo que cabe notar es que cuando nosotros hablamos del cuartil 2, del decil 5 y el percentil 50, también estamos diciendo que estos datos van a formar parte o son equivalentes a las medidas de tendencia central. Es importante tomar en cuenta esto. Si yo digo el cuartil 2, puede ser una medida de tendencia central porque me determina la mitad de mis datos. El decil 5 también me determina la mitad de mis datos y el percentil 50. También tenemos coincidencia en los datos como nosotros hablamos de aquí lo que nos indica que la coincidencia entre estos tipos de datos, pues también es una coincidencia, la cual nos permite decir que el segundo cuartil, el quinto decil, el percentil 50 y la mediana y cualquier otra medida de distribución de tendencia central son iguales. Entonces, la mediana, ¿qué es lo que me determinaba? La mitad de mi distribución, dónde estaba la mitad o el elemento que dividía en dos partes a mi muestra, ¿no es cierto? Entonces es importante. Los cuartiles que están en estas denominaciones también me permiten decir cuál es la mitad y además también me permiten indicar o también podrían, más bien dicho, son considerados, más bien dicho, medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, estos cálculos podrían, en este sentido, se reducen al conseguir un determinado percentil. Los cuartiles, vamos a hablar de los cuartiles. Vamos a tener 3 cuartiles que dividen en 4 partes a nuestros datos. El cuartil 2 dice que coincide con la mediana, ¿sí? Cuando tenemos un número impar de datos, ¿sí? Los cuartiles se realizan o se dividen de esta forma, ¿no? Fijemos en los datos que tenemos aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? Sobre todo la que voy a seleccionar. Aquí tenemos nuestros números de impar de datos. Fijémonos cómo se dividen los cuartiles para determinar que vamos a dividir nuestra muestra en valores similares, ¿no? Se divide, obviamente, cuando tengo el número impar de datos. Primero es importante realizar este tipo de elementos, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Me dice o me determina la posición del cuartil, ¿sí? La posición del cuartil me permite determinar mediante esta fórmula, la que me dice n más 1, el número del cuartil, que en este caso, que dice qx, que vendría a ser 1, que vendría a ser 1, 2 o 3, dividido para 4, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros establecemos la posición de los cuartiles.
El cuartil 1 va a estar en el 3 para en estos datos que tengo alrededor de 7 datos. El cuartil 3, más bien dicho, el cuartil 1 va a estar en la posición del 2, el cuartil 2 en la posición del 5, el cuartil 7 en la posición, el cuartil 3 en la posición del 7. ¿Sí? Es importante sobre todo tomar en cuenta esto. Nosotros tenemos que encontrar la posición de dicho cuartil para poder determinar el número o el valor al que le corresponde. Algo importante, sobre todo y que se debe tomar en cuenta cuando estoy realizando este tipo de medidas, es que mis datos deben estar ordenados, ¿no? Debo tratar de ordenarlos para poder obtener dichos elementos o cuartiles. Si no, fijémonos en lo que tenemos en la parte de acá, en donde tengo un número par de datos y aquí se realiza la ubicación de cada cuartil. Como tengo un elemento que es el número par de datos, para determinar el cuartil entre un elemento par de datos, ¿sí? Lo que se hace es determinar entre los dos que podría estar el cuartil, se realiza obviamente un promedio para obtener mi información, ¿sí? Fijémonos, 2 más 3 son 5 y el promedio es 2.5. 4 más 5 es 9 y el promedio es 4.5. 6 más 7 son 13 y el promedio es 6.5. Entonces, para establecer los cuartiles es importante, sobre todo, obtener la información que nosotros tenemos aquí. Cuando hablamos de cuartiles, sobre todo, nosotros debemos tomar en cuenta que debemos especificar o encontrar la posición de un determinado cuartil y eso lo hacemos mediante la fórmula que tenemos establecida aquí. ¿Sí? Lo que me permite es indicar la posición de un determinado cuartil para poder encontrarlo y extraerlo. ¿Sí? Si aquí hablamos de el ejemplo que tenemos aquí, n más 1, por ejemplo, sería alrededor de n más 1 sería, tenemos para nuestro caso, para nuestro caso de los impares, tendríamos 7, ¿sí? Tendríamos el valor de 7. Este 7 lo multiplicaríamos para, si quiero el cuartil 1, para un cuarto, ¿sí? Y obtendría el valor correspondiente, ¿sí? Entonces es importante sobre todo tomar en cuenta cuando realizo la información, ¿sí? Entonces es importante cuando nosotros realizamos nuestros datos para obtener la información. Este elemento que tengo aquí me determina la posición. Pongamos nuestros datos aquí para poder realizar el cálculo, ¿sí? Ubiquemos la posición. Si tenemos el cuartil, digamos, quiero sacar el cuartil 1, vendría a ser el valor de n, que sería el valor de 7, más 1, y esto multiplicado para 1 sobre 4. ¿Sí? Ojo, quiero sacar el cuartil 1, ¿no? El cuartil 1. Pero esto me va a determinar la posición, ¿no? Digamos, posición cuartil 1. ¿Qué resultado voy a tener aquí? Vendría a tener el resultado de la posición del cuartil 1 va a ser igual a la posición 2. ¿Sí? Que en este caso vendría a ser, digamos, 8 por un cuarto, ¿no? Que vendría a darme 2. Y la posición 2 que obtuve aquí, esta posición 2 que obtuve aquí, va a ser relacionada a este número que tengo acá. ¿Sí? La posición 2. Entonces, esta fórmula me ayuda a indicar y sobre todo a encontrar la posición de un determinado cuartil. Si quisiera decir el cuartil 3, en vez de haber puesto 1 aquí, ponía 3.
Sí, y lo mismo se haría para el cálculo, ¿no? Sería entonces 8 por 3 cuartos, por ejemplo, por cuartil 3. 8 por 3 dividido para 4 me da 6. ¿Cuál es la posición 6? Esta sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuartil 3. Para cuando el cuartil es impar, ahí cambian las cosas. Por ejemplo, aquí tengo 9 números o tengo 8 números, 8 valores, y pues si yo quiero encontrar mi valor, debería ser 8 más 1 sería 9, digamos 9 por un cuarto, 2.25, la posición 2.25, y obviamente encontrar la posición 2.25 es mucho más complejo, ¿no? Y entonces pues nosotros utilizamos obviamente la posición que nosotros tenemos en este caso entre los dos valores, ¿no? Es decir, entre valores impares tratamos de utilizar esa posición, pero obviamente ya vamos a ver con un ejercicio más adelante o en la clase presencial para entenderlo de una mejor forma esta parte de aquí, ¿no? Pero la fórmula me ayuda a encontrar la posición. Entonces aquí, por ejemplo, dice determinar los valores correspondientes al 25, el 50 y 75, que son los cuartiles. El cuartil 2 dice coincide con la mediana, ¿sí? Primero, es importante entonces cuando nosotros realizamos en este caso anterior, ¿sí? Verificamos, utilizamos la fórmula, ¿sí? Y nos damos cuenta que aquí tenemos valores pares y encontramos nuestros valores para poder determinar dichos elementos, para encontrar el cuartil que yo necesito, ¿sí? Vamos a ver ejemplos como estos. Para los deciles la fórmula es muy similar, pero lo que necesito primero y lo primordial es encontrar la posición. Esta fórmula me permite determinar la posición. ¿Y qué significa una posición? Me significa indicarme cuál es la posición de ese decil con respecto a mi muestra. Y aquí tengo lo siguiente, ¿no? N más 1, la muestra, dx, el decil que quiero encontrar, y puedo tener desde D1 hasta D9, obviamente, es uno menos, igual que los cuartiles, ¿sí? Y en la cual encuentro la posición de los elementos. El decil 5 coincide con la mediana, al igual que el cuartil número 2, cuando nosotros utilizamos o que realizamos o encontramos los cuartiles. ¿Sí? Los percentiles, en cambio, van del 0 al 99, más bien dicho, del 1 al 99. Es decir, aquí yo encuentro el percentil 1 hasta el 99. El mismo ejemplo, fijémonos aquí, el percentil 50 está relacionado a la mediana. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo aquí, un poco gráfico para poder indicar o establecer cómo se calculan los percentiles para datos directos. Primero, ¿qué es lo importante? Ordenar la información. Dice calcular cuál es el valor por debajo del cual se halla el 50% de las puntuaciones logradas por los estudiantes que presentaron una prueba de estadística cuyas puntuaciones son, tenemos aquí. Entonces lo que nos está pidiendo es encontrar las puntuaciones logradas por dichos alumnos que presentaron una prueba, ¿no? Primero ordenamos la información, como lo tenemos aquí. ¿Sí? Se ordenan los datos de menor a mayor. Es importante y primordial, sobre todo, ordenar nuestros datos. Tenemos 25 datos. Segundo, ¿sí? Una vez que ordenamos en el anterior caso, si nos pide encontrar el percentil número 50, ¿qué es lo que debía realizar? ¿Sí? ¿Sí? Entonces voy a especificar aquí, realizando una anotación, y en la cual voy a realizar el cálculo de encontrando mis datos, en el cual voy a buscar la posición del cuartil número 50, del cuartil o del 50%, que sería en este caso el cuartil 2. ¿Sí? El cuartil 2, el decil 5 o el percentil 100. Entonces, primero voy a encontrar la posición, digamos, del cuartil 2, ¿sí? Que vendría a ser igual, voy a saltar una línea, vendría a ser igual a 25, a ver, abramos paréntesis, 25 más 1
Y esto por 2 dividido para 4. Y la posición, vamos a realizar el cálculo del cuartil 2. Sería la siguiente. Sería 26 por 2 dividido para 4. La posición número 13. ¿Sí? Y al obtener la posición número 13, nos podemos dar cuenta que la posición 13 le corresponde a este valor que tengo aquí. Entonces, el valor que corresponde al cuartil sería el 20 que tengo aquí. ¿Sí? Esa sería la posición de mi cuartil, ¿sí? Para poder encontrar mis datos. Es importante cómo yo realizo la ubicación de dichos elementos. Vamos a ver otro elemento. Otro ejemplo, dice determinar el valor del dato por debajo del cual se encuentra el 75%. ¿Sí? De los casos según los datos anteriores. Veamos. Dice que el 75% de los casos. Primero se determina el primer cuartil, ¿sí? El cuarto decil, que son elementos relacionados, ¿sí? Porque obviamente pues el primer cuartil representa el 25%. Y pues en los deciles también nosotros tenemos un elemento relacionado. Determinar, dice el cuarto decil, determinar el primer cuartil, ¿sí? Según los datos anteriores, ¿no? Entonces, si me habla del 75%, vendría a ser el tercer cuartil, ¿sí? Con los datos anteriores. Y si hablamos del tercer cuartil con los datos anteriores, perdón, voy a regresar. Con los datos anteriores, pues nosotros tenemos que calcular nuestros elementos. Si 20, el treceavo, vendría a ser nuestro valor. Si hablo del 75%, obviamente debe ser un valor que esté en un elemento superior. ¿Sí? Hablamos que nos dice el 75%. Voy a hacer el elemento del cálculo para el 75% para encontrar la posición del mismo. ¿Sí? Entonces diría, la posición puede ser la posición del cuartil 3, que me representa el 75%, o también podría decir la posición del decil del percentil 75, puedo hacerlo. Voy a tener los mismos resultados porque son elementos relacionados. Y aquí tendría que primero necesito obtener 25 más 1, ¿sí? Y esto por 3 cuartos. ¿Sí? La posición del cuartil 3, que me representa el 75%, vendría a ser a 26 por 3 cuartos. ¿Sí? Que alrededor estaría en la posición 19, ¿sí? Que vendría a ser esta posición. En la que nosotros tenemos nuestros datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dio la posición 19.5, que vendrían a ser estos dos datos que tenemos aquí. Nos damos cuenta que el valor que obtuvo como resultado, en este caso, pues es del valor 24. A ver, 19.5 me obtuvo el resultado, ¿sí? Y ese 19.5 que obtuve ahí, ¿sí? 19.5 que obtuve aquí, pues se encuentra ubicado en uno de estos dos elementos que es el 24, ¿sí? Y si hacemos 24 más 24 y dividido para 2, obviamente tenemos nuestros datos o nuestro valor que vendría a ser 24. De acuerdo a lo referente a lo que se especifica en el ejercicio siguiente. Y tenemos 24. Si hablamos del cuarto decil, de igual forma, ¿sí? Calculamos con los datos anteriores, ¿sí? Realizamos un cálculo, hagamos con el cuarto decil. Tengo, a ver, dice el cuarto decil, que vendría a ser la posición del decil número 4, va a ser igual
25 más 1 por, si me dice decil, vendría a ser 4 dividido para 10. ¿Sí? Veamos la posición de este valor, que vendría a ser la posición del decil número 4, que vendría a ser igual a 26 por 4 dividido para 10. Vendría a dar la posición 10.4, ¿sí? Y si buscamos en el ejemplo anterior, la posición 10, se encuentra el valor que tenemos aquí, ¿no? El 19. ¿Sí? Y sería nuestro valor 19. De igual forma, ¿cuál es el primer cuartil? Ya lo habíamos encontrado. También se lo puede encontrar. Y pues, en lo referente a nuestros valores, nosotros podemos determinar el primer cuartil. Vamos a hacer el ejemplo del primer cuartil también, en el cual tendría la posición del primer cuartil, va a ser igual, de acuerdo a los datos anteriores, 25 más 1 por 1 dividido para 4, hablando del cuartil 1. Y eso me vendría a dar a 26 por un cuarto. La posición 6.5. Y si nos fijamos en el anterior, tendríamos la posición del cuartil 1 es igual a 6.5. Y si vemos en los datos anteriores, la posición 6.5 se encuentra entre el sexto y el séptimo, que vendría a ser nuestro valor 18. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros tenemos o determinamos los elementos, calculando la posición del mismo. Una vez que tenemos la posición del mismo, nosotros podemos establecer dichos elementos o valores para, con esto, realizar nuestros debidos cálculos, ¿sí? Pero vamos a tener elementos como los siguientes. Cuando tengamos datos agrupados. Y ahí, pues, nosotros necesitamos encontrar la posición de nuestros determinados cuartiles o percentiles. Y para esto es importante que nosotros encontremos dicha posición, ¿sí? Para esto tenemos el cálculo del cuartil en cuál valor se encuentra ubicado, ¿sí? El que nos determina o es determinado mediante el elemento que nos dice K por N dividido para 4, que significa pues el valor que yo quiero encontrar, ¿sí? De mi valor, que vendría a ser el ancho de la clase por la muestra dividido para 4, si es que es un cuartil, ¿sí? Pero ojo, antes de esto es importante que yo enfatice en algo y enfatizar en que primero estos valores que tengo aquí me permiten encontrar la posición. ¿Por qué es importante encontrar la posición? Porque si yo encuentro la posición y sé en qué posición está ubicado un determinado cuartil, yo ya puedo obtener el límite y puedo obtener la frecuencia acumulada anterior. Entonces es importante tomar en cuenta. También aquí se hace referencia a la amplitud de la clase que nosotros tenemos a la hora de calcular, ¿sí? Esto vamos a verlo con un ejemplo preparado en la siguiente clase, ¿sí? Con el objetivo de que nos quede bastante claro cómo calcular, sobre todo cuando nosotros vamos a calcular para datos agrupados. No es complejo, lo que sí es importante que necesitamos encontrar la posición de nuestro valor para obtener ya sea lo que tenemos aquí, ¿no? Límite inferior, la frecuencia, ¿sí? La frecuencia anterior
de nuestros datos. ¿Sí? Con esto, nosotros podemos calcular y encontrar un cuartil de una mejor forma. Ok, eso lo veremos con un ejercicio y pues lo realizaremos en la clase. Entonces, ¿cómo se calcula aquí? Importante para datos agrupados. Aquí hay un ejemplo gráfico, pero lo vamos a ver, como les había dicho, con un ejercicio realizando en Excel dicho cálculo, ¿no? Aquí tendríamos nuestra tabla en donde queremos calcular un cuartil. Tenemos nuestra muestra que es 65, tenemos nuestros datos, nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia absoluta más nuestra frecuencia acumulada, y en base a esto pues vamos a calcular, ¿no? Entonces primero dice que el calcular dice el primer, quinto y noveno decil de la siguiente tabla. Entonces obviamente tenemos que basarnos del anterior, calcular los cuartiles de la tabla. Tengo que encontrar los cuartiles o la posición que estoy refiriéndome de forma anterior. Si quiero encontrar el cuartil, aquí sería N, 65. Si quiero encontrar el primer cuartil sería 65. 65 por 1 por un cuarto. Vendría a darme un valor de 16.25, y en base al valor que yo tengo aquí, debo tomar el inmediato. En este caso, ¿cuál es el inmediato de 16.25? El 18. Entonces, mi posición de mi cuartil se encuentra en este lugar de aquí. Si voy al siguiente, dice el primer y quinto decil. El quinto, pongamos. El quinto decil. ¿Cuál es el quinto decil? Sería 65 por 5 décimos, ¿no? Que vendría a darme como 32. ¿Cuál es el quinto decil? Este valor que está entre este número que tenemos aquí. Recordemos algo muy importante. No quiere decir que esté en la mitad de esto, ¿sí? Recordemos que debe dividir en dos partes a toda mi muestra. Entonces, fijémonos aquí que hasta aquí pues dice que está dividiendo en la mitad, está en una ubicación como esta. Entonces tengo 32.5. Si es 32.5 va a estar contenido por este valor que tengo aquí. Y ahí tengo el quinto decil. El noveno decil, 65 por 9 décimos, 58.5. El que contiene el 58.5 va a ser este valor, no este de aquí. Ojo, el que contiene, no estoy diciendo el que sea, el que obviamente, aquí dice que tengo hasta 58, ¿no? Y ojo, basándonos en la frecuencia acumulada, tengo hasta 58, acá 58.5 estaría en este rango que tengo aquí y estaría en esta posición. Y obviamente para calcular el valor del cuartil o decil, pues utilizamos la fórmula, las fórmulas, ay, perdón, las fórmulas anteriores, que en este caso vendrían a ser pues vendrían a ser las relacionadas a estas que tenemos aquí. Estas me indican la posición que se lo hace en función de la frecuencia acumulada, ¿sí? Si me decía el cuartil, busco aquí qué valor contiene con respecto a la posición que quiero encontrar, es decir, respecto a este valor, encuentro la posición, y una vez que obtenga la posición, entonces yo ya podría tener límite inferior, la frecuencia acumulada anterior, y de acuerdo a eso realizar mi cálculo para encontrar mis datos agrupados. ¿Sí? Lo mismo sucede con esto. Si deseo encontrar el percentil, obviamente busco, por ejemplo, el percentil 35, vendría a ser a 65 por 35 dividido por 100, ¿sí? 65 por
35 dividido para 100, en el cual tengo el valor 22.5. ¿Cuál contiene el valor 22.5? Vendría a ser este 34. Y en base a eso tengo límite inferior, límite superior, frecuencia, frecuencia anterior, acumulado. En este caso vendría a ser la anterior. Eso lo vamos a ver cuando lo hagamos en clase mediante un ejercicio en Excel y lo vamos a entender de una forma mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, todo esto nos permite determinar ciertos elementos. Primero, la posición es importante, determinar la posición de dichos valores, ¿sí? Y determinar, por ejemplo, la posición nos va a permitir determinar en qué lugar nosotros nos encontramos y de acuerdo a eso obtener el valor del cuartil, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo también en el cual nosotros acumulamos y tenemos el número de salarios, la frecuencia acumulada, ¿sí? Y de acuerdo a esto vamos encontrando cada posición de mis cuartiles, ¿no? El 25 dice que para mis datos que tengo aquí, obviamente necesito obtener el primer cuartil, necesito obtener el cuartil número, el decil número 7 y obviamente el percentil número 30. Y con esto pues obtengo mis valores o posiciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Algo también importante, sobre todo cuando nosotros calculamos los rangos y los rangos, obviamente nosotros ya hemos calculado y hemos utilizado la parte de los rangos y la amplitud de los rangos es muy importante. La amplitud de los rangos por lo general se calcula realizando entre las observaciones y nos permite determinar cuál es el valor que tenemos entre un rango u otro. Por ejemplo, el rango intercuartílico nos permite determinar la distancia entre el tercer cuartil, entre el primer y tercer cuartil, y pues obviamente esto es mediante una resta, ¿no? Es parecido al rango, pero eliminando las observaciones extremas, anteriores e inferiores, y es menos sensible a valores externos. Esto, sobre todo, un preludio a las medidas de forma. Las medidas de forma nos van a permitir determinar que, sobre todo, qué sucede con nuestros datos cuando tenemos valores relacionados. Es decir, una interpretación de nuestros datos. Dice que cuando la distribución de frecuencias es simétrica, hablamos de simetría, cuando nuestros valores de media, mediana y moda son iguales o coinciden, hablamos de una distribución de frecuencias simétrica. Cuando hablamos de una distribución sesgada a la derecha, decimos que la moda es menor a la mediana y esta a su vez que la media. ¿Sí? Entonces la media sería la mayor de todas, a continuación sigue la mediana y pues por último sigue la moda. Ahí hablamos que tenemos una distribución sesgada a la derecha. Sobre todo esto con el ánimo de interpretar. Es decir, cuando yo tenga mis datos de media, mediana y moda, si yo tengo mis datos, yo puedo interpretar de acuerdo a esto. Y vamos a ver el siguiente otro elemento, relación, la distribución sesgada a la izquierda, cuando en este caso la menor de todas es la media, ¿sí? Entonces, la media, ahí la media dice que la distribución sesgada a la izquierda invierte la moda y la moda es la mayor, a continuación le sigue la mediana y por último la media. Entonces, en este caso es al contrario. Y ahí hablamos de una distribución sesgada a la izquierda. ¿Sí? Entonces, es muy importante, sobre todo para la interpretación. Y el coeficiente de asimetría, que sobre todo permite medir el grado de una distribución con respecto a la media. Y es importante que un valor positivo de este indicador significa que la distribución se encuentra sesgada a la izquierda, derecha y la orientación positiva o negativa, ¿no? Y pues sobre todo si es que tenemos hacia la izquierda hablamos de un positivo y si tenemos un negativo la distribución está orientada y sesgada hacia la derecha. La fórmula que nos permite determinar la simetría, sobre todo con respecto a nuestra distribución, es esta que tenemos aquí, ¿no? En donde nosotros
obtenemos o sacamos nuestro percentil 90 menos 2 veces el percentil 50 más el percentil 10 más dividido por el percentil 90 menos el percentil 10. Esto nos permite determinar el valor. Si es que tenemos un valor positivo, ¿sí? Hablamos de que nuestra distribución se encuentra sesgada a la izquierda. Y si tenemos un resultado negativo, hablamos de que nuestra distribución se encuentra sesgada a la derecha. Esto con el objetivo de que nosotros utilicemos, sobre todo, esta fórmula para calcular si es que nuestro valor es negativo o positivo, para determinar si es que tenemos una orientación positiva o negativa. La interpretación, sobre todo si la distribución dice que es igual a cero, porque podríamos tener valores iguales a cero, la distribución es simétrica alrededor de la media. Esto por lo general cuando nosotros tenemos moda, mediana y media que son iguales. Dice que si la simetría es menor que cero, la distribución asimétrica a la izquierda, los valores en su mayoría mayores a la media, ¿no? Con esto decimos que los valores que tengo son superiores a la media. Y la distribución que es mayor, la simetría que es mayor a cero, nos indica que en su mayoría los valores que tenemos una simetría a la derecha y pues sus valores son menores a la media. Y podemos ver aquí cómo pues nos aparece la simétrica, sesgo positivo y sesgo negativo. Esto en base a la hora de nosotros pues poder determinar ciertos elementos o el grado de asimetría de nuestros datos, ¿no? Con respecto a la media. Ojo, esto es con respecto a los valores intermedios. ¿Sí? Esto pues con el ánimo de pues nosotros determinar o interpretar la simetría de nuestros datos. ¿Sí? Esto es importante y sobre todo pues una vez que tengamos nosotros calculados los valores, podemos tener este tipo de datos. Importante sobre todo para esto es importante realizar el cálculo utilizando esta fórmula, la cual nos va a permitir determinar la simetría de nuestros datos, obviamente calculando estos percentiles que nos solicita. ¿Sí? Aquí podemos tener cómo se realiza el cálculo, en el cual pues hablamos del percentil 10, el percentil 90, del decil 5, y en base a esto decimos que aquí nos aparece 0.26 y dice que más del 50% de los salarios son superiores al promedio aritmético en el grado moderado, más del 50%, ¿no? De acuerdo a los datos que nos obtuvo aquí en este elemento, ¿no? Aquí nos dice, ligeramente asimétrica, si es que la asimetría tenemos entre estos valores y obviamente cómo quedó nuestro valor calculado entre el más menos 0.10 y el más menos 0.30, dice que es así, asimétricamente moderada y podemos interpretar que el 50% de los salarios son superiores al promedio. ¿Por qué? Porque tenemos un valor de 0. Menos 0.26 y al tener 0.26 obviamente nos dice que la distribución está a la izquierda y los valores en su mayoría son superiores a la media, ¿sí? Entonces tengo valores que son superiores a la media y pues obviamente la interpretación de acuerdo a esto es que más del 50% de los salarios son superiores a la media, ¿sí? Otras fórmulas también para cálculo de asimetría que se pueden aplicar, la fórmula de Pearson o la fórmula de Brody. Cualquiera de ellas, obviamente, la primera, la de Pearson, basándonos en los valores de la media, la mediana y moda, y obviamente también la desviación estándar, y obviamente la fórmula de Broglie, un poco basándonos en los cuartiles. Ojo, basándonos en los cuartiles. Dice que el coeficiente de Pearson varía entre menos 3 y 3 y el de Broglie entre menos 1 y 1. Y pues con esto nosotros podemos tener una variación. Es importante nosotros definir o utilizar cómo podemos calcular la simetría. De preferencia, yo solicito que se calcule mediante esta fórmula, que es la mucho más adecuada. ¿Sí? Vamos a tener también el coeficiente de kurtosis, ¿sí? Que nos permite, y es un valor estadístico que señala el mayor o menor grado de elevación o aplastamiento de una distribución con respecto a su centro. ¿Sí? Y pues lo que nos dice este coeficiente de kurtosis,
que es un coeficiente que indica el grado de dispersión o concentración de los datos alrededor de la mediana. ¿Qué es la mediana? Es donde nosotros tenemos el centro o el elemento que divide nuestros datos. ¿Qué tipos de kurtosis podemos tener? Dice, si los datos están concentrados hacia la mediana, pues nosotros tenemos datos que nos permitan tener una distribución, ¿sí?, de kurtosis mayor a 0, y si los datos están muy dispersos a la distribución, kurtosis menor a 0. Esto pues de igual forma vamos a revisarlo solo de forma teórica, ¿sí? Y pues eso es más o menos una representación gráfica de cómo sería el coeficiente de kurtosis representado de forma gráfica, cómo se verían nuestros datos. Es decir, cómo nuestra curva va en forma ascendente o descendente con respecto a la mediana o el medio de mi distribución de datos, ¿sí? Se utiliza una fórmula de percentiles, ¿sí? Ojo que esta parte de los percentiles es bastante utilizada, y pues una fórmula utilizando esto. Y aquí podemos determinar que nuestros datos van a tener una distribución normal, una concentrada y sobre todo bastantes datos concentrados en la parte central, y también la distribución de datos, o tenemos una mayor distribución de datos, ¿sí? Aquí hay un ejemplo basándonos en el cálculo de percentiles, y de acuerdo a la interpretación que se tiene, que podríamos tener que la distribución es platicúrtica, lo que existe una dispersión elevada con respecto a la mediana. Esto basándonos en los valores que nosotros tenemos aquí, ¿no? Como es la platicúrtica, leptocúrtica o también la normal, que serían estos elementos aquí. Ok, eso sería pues lo referente a la sesión de clase número 6, la parte asincrónica. Y pues vamos a realizar ejercicios sobre todo con respecto al cálculo e interpretación de medidas de posición con respecto a los valores de la mediana, media y moda, ¿sí?, para indicar si son sesgados a la izquierda, sesgados a la derecha, o si es simétrica. Y también vamos a realizar la parte del cálculo de medidas de posición como cuartiles, deciles y percentiles para datos directos, y sobre todo para datos agrupados, que es lo que nos interesa y sobre todo lo que se va a evaluar en el examen, ¿sí? Ok, entonces el día sábado vamos a realizar lo referente al ejercicio de esta teoría que hemos visto, con el ánimo de que pues en Excel lo podamos resolver. Recordemos que el examen va a ser teórico el viernes de la siguiente semana, que vendría a ser el viernes 29, sería el examen a partir de las 8 de la noche, el examen teórico, y el día sábado 30 vendría a ser el examen práctico en la sesión de clases de las 3 a 4 de la tarde, ¿sí? Es importante que evalúen a los docentes, por favor, es muy importante y vital que lo hagan. Y pues el día sábado vamos a hacer una verificación de esto, de que hagan la evaluación también. Y pues también es importante que sobre todo pues revisen este material, revisen información con el objetivo de poder realizar todas las preguntas del caso y poder resolver ejercicios. Que tengan una buena tarde, noche o mañana, y pues nos vemos el día sábado.